Mi esposa me envió un mensaje de texto, la conferencia se alargó. Estaré en casa el viernes. No hagas esto más difícil. Yo sostenía un recibo de un resort con su nombre y el de otro hombre. Le respondí, el viernes está bien. Mi abogado dijo que 2 días más ayudarían. Antes de que pudiera enviar una sola captura de pantalla, me llamó 7 veces. Soy Tom, de 41 años, y después de 12 años de matrimonio, pensé que conocía la diferencia entre darle espacio a mi esposa e ignorar las señales de advertencia. Yo era el tipo de esposo que le recordaba empacar el cargador de su teléfono, le guardaba sus sobras favoritas sin que me lo pidieran y nunca creí que verificar la ubicación de alguien fuera lo mismo que confiar. Eso cambió la semana en que mi esposa, Lauren, me dijo que su conferencia de repente se había vuelto más complicada de lo esperado. Antes de esa semana, habría dicho que nuestro matrimonio era ordinario de la manera en que los matrimonios largos se vuelven ordinarios. Teníamos las discusiones silenciosas sobre la lavandería, el calendario compartido en la tableta de la cocina, la misma marca de café porque ella odiaba experimentar, y las conversaciones cansadas a las 10:30 de la noche cuando ambos estábamos demasiado agotados para decir algo útil. A Lauren le gustaba su independencia. Siempre le había gustado. No era el tipo de esposa que quería que le preguntara dónde estaba a cada hora. Y, sinceramente, yo nunca quise ser ese esposo de todos modos. Al principio de nuestro matrimonio, me había dicho, confianza significa que no tengo que reportarme a ti como un adolescente. Estuve de acuerdo con eso. Todavía lo estoy en un matrimonio normal. Así que cuando me dijo que tenía una conferencia de trabajo por unos días, no lo cuestioné. Lo mencionó mientras estaba de pie en el mostrador de la cocina, revisando su teléfono, con una cadera apoyada en el gabinete, actuando de manera casual de esa forma en que la gente actúa cuando ya ha practicado ser casual. Va a ser aburrido, dijo. Paneles, networking, café de hotel, todo eso. ¿Cuándo te vas? Pregunté. Lunes por la mañana. Estaré de vuelta el jueves por la noche. ¿Quieres que te lleve al aeropuerto? Negó con la cabeza antes de que terminara la frase. No, es más fácil si tomo un servicio de transporte compartido. No necesitas reorganizar nada. Esa fue la primera pequeña cosa. No era sospechoso por sí solo. Simplemente rápido, demasiado rápido. Asentí y seguí enjuagando un plato. Está bien. Envíame la información del hotel por si pasa algo. ¿Lo hizo? Un hotel de negocios normal. Nada lujoso, nada raro. Envió el nombre, un horario aproximado y un mensaje que decía, los días están llenos, así que puedo tardar en responder. La noche antes de irse, la ayudé a empacar. Encontré su cargador de respaldo en el cajón junto al correo basura y lo puse al lado de su neceser. Me sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eres demasiado bueno conmigo, dijo. Eso sonó como una queja. Se rió, pero su risa sonó débil. No, solo estoy cansada. Le besé la frente y le dije que me enviara un mensaje de texto cuando aterrizara. El lunes fue normal al principio. Envió una foto de un café de aeropuerto con la leyenda, ya me arrepiento de esto. Luego, un mensaje de texto 2 horas después, aterricé, ahora voy al hotel. Le respondí, descansa cuando puedas. Envió un pulgar hacia arriba. Para el martes por la noche, algo se sentía mal. Lauren generalmente odiaba escribir mensajes largos, pero le gustaban las llamadas cortas. Incluso si estaba ocupada, hacía una videollamada de 2 minutos mientras se cepillaba los dientes o se sentaba en el borde de la cama del hotel quejándose de las almohadas. Ese viaje, no hizo ni una sola videollamada. Cuando le pregunté cómo había ido la conferencia principal, respondió casi 40 minutos después. Bien. Ocupada, mucho networking. Estoy agotada. Escribí, ¿de qué se trataba? Respondió, cosas de liderazgo. Difícil de explicar. Te lo contaré cuando esté en casa. Luego cambió de tema. ¿Te acordaste de sacar la basura? Miré ese mensaje durante un rato, no porque fuera incriminatorio, sino porque era una pregunta tan ordinaria de esposa que, de alguna manera, se sentía como si estuviera levantando un muro.
El miércoles por la mañana, la tableta compartida se iluminó en el mostrador de la cocina mientras yo preparaba una tostada. Usábamos esa tableta para recetas, ver streaming mientras cocinábamos, listas de la compra y el calendario familiar. Era vieja, lenta y todavía estaba vinculada a una cuenta de correo electrónico que Lauren y yo habíamos usado años atrás para asuntos domésticos. Apenas le prestaba atención ya. Una notificación apareció en la pantalla. Confirmación de hotel actualizada. Casi la ignoro. Luego vi el nombre del hotel. No era el hotel que Lauren me había enviado. Toqué la notificación. Sé cómo suena eso, pero no desbloqueé su teléfono. No adiviné una contraseña. No indagué en nada privado. La confirmación había aparecido en nuestra tableta compartida a través de una antigua cuenta de correo electrónico del hogar a la que ambos todavía teníamos acceso. La reserva era para una propiedad tipo resort. 2 adultos. Suite con cama king. Check-in el lunes. Check-out el jueves. El nombre de Lauren estaba en ella. También el de un talibán. Me senté a la mesa de la cocina con mi tostada intacta a mi lado. Durante un minuto entero, mi cerebro intentó hacerlo inocente. Quizás Evan había reservado habitaciones para un grupo. Quizás el resort tenía espacio para conferencias. Quizás el campo de 2 adultos no significaba nada. Quizás Lauren había cambiado de hotel porque el primero estaba sobrevendido. Cada explicación se desmoronó. Tan pronto como miré las fechas, lo supe. Conocía a Evan, no bien, pero lo suficiente. Me lo habían presentado meses antes como un viejo amigo de un círculo social anterior. Lauren lo describió como básicamente inofensivo, una frase extraña que debería haber cuestionado más. La primera vez que lo conocí, abrazó a Lauren un poco más de lo debido. La llamó Ulore, como si se lo hubiera ganado. Más tarde en casa, mencioné que parecía muy cómodo con ella. Lauren había puesto los ojos en blanco. Por favor, no te conviertas en ese tipo de esposo. Me disculpé por mencionarlo. Ese recuerdo se sintió diferente con el recibo del hotel brillando en la tableta. Tomé capturas de pantalla. Luego descargué la confirmación como un PDF y la reenvié a una cuenta de correo electrónico privada que no había usado para nada compartido. Mis manos temblaban, pero no estaba enojado de la manera ruidosa que esperaba. Era peor que la ira. Era una claridad fría y vergonzosa. Una vez que tuve la confirmación del hotel, empecé a notar cosas que ya habían estado frente a mí. La cuenta de transporte compartido era una cuenta familiar. Los recibos iban al mismo correo electrónico antiguo. El recibo del lunes por la mañana mostraba una recogida en el aeropuerto y una dirección de destino que coincidía con la propiedad del resort, no con el hotel de negocios que Lauren me había enviado. La aplicación del banco mostraba un cargo etiquetado como tarifa de capacitación. Pero cuando abrí los detalles de la transacción, la categoría del comerciante era el alojamiento. No era una cantidad enorme, pero fue suficiente para molestarme porque provenía de nuestra cuenta conjunta. No solo había mentido. Me había hecho ayudar a pagarlo. Luego encontré una alerta de cambio de vuelo. Había llegado al antiguo correo electrónico de recuperación. Su regreso original era el jueves por la noche, como me dijo, pero había una solicitud de cambio pendiente para el viernes por la tarde. Esa me revolvió el estómago porque aún no me lo había dicho. Estaba planeando extender su estancia antes de siquiera afirmar que la conferencia se había alargado. Esa tarde, Lauren publicó en el chat grupal de su familia. Su madre, Carol, había preguntado si la cena del domingo seguía en pie cuando Lauren regresara. Lauren escribió: debería estar bien. De vuelta para el viernes si la última sesión no se alarga. Para mí. A mí todavía me había estado diciendo que era el jueves. No respondí en el chat grupal. No le envié un mensaje de texto. No la llamé. Me senté allí con mi teléfono en la mano y me di cuenta de que estaba viendo a alguien construir una mentira en tiempo real. La pieza final provino de las redes sociales, lo cual fue casi estúpido. Una mujer que no conocía había etiquetado el resort en una historia. Solo la vi porque el nombre del resort todavía estaba en mis búsquedas recientes de la confirmación del hotel.
Era uno de esos vídeos casuales que la gente toma cerca de un bar de piscina, mostrando bebidas, palmeras y gente fingiendo que no está posando. En el cristal detrás de ella, reflejada cerca de la entrada, estaba Lauren. Llevaba el vestido verde que había empacado para la cena de networking. Evan estaba de pie muy cerca de ella, con la mano en la parte baja de su espalda. Estaba borroso, pero eran ellos. Lo vi 3 veces. Luego lo guardé. Ese fue el primer momento en que me sentí humillado. No con el corazón roto, no furioso, humillado porque recordé su cara cuando dijo, por favor, no te conviertas en ese tipo de esposo. Como si yo fuera el problema por notar a un hombre demasiado cerca de mi esposa. Todavía no la confronté. Una parte de mí quería hacerlo. Quería enviar todo de una vez. Quería preguntarle cuán estúpido pensaba que era. Quería preguntarle si la suite con cama king tenía buena iluminación para todo ese networking profesional. Pero otra parte de mí, la parte que ella siempre llamaba demasiado tranquila, entendió algo importante. Si la confrontaba mientras todavía estaba allí, tendría tiempo para borrar cosas, reescribir cosas, advertir a Evan y convertir mi reacción en la historia. Ya había estado sentando las bases. Podía sentirlo. Así que comencé a documentar. Hice una carpeta, recibos, capturas de pantalla, fechas, horas. Guardé los originales. No edité nada. Anoté lo que provenía de la tableta compartida, lo que provenía del transporte compartido familiar, lo que provenía de la cuenta bancaria conjunta, lo que provenía del antiguo correo electrónico de recuperación y lo que provenía de las redes sociales públicas. Entonces Dana me llamó. Dana era una amiga cercana de Lauren. No era mi amiga exactamente, pero era alguien que había estado en parrilladas, cumpleaños y cenas durante años. Era el tipo de persona que siempre parecía querer decir más de lo que decía. Cuando respondí, tomó aliento y dijo, Tom, ¿estás solo? Sí. No estoy orgullosa de haber esperado tanto. Se me oprimió el pecho. ¿Esperado para qué? No respondió de inmediato. Luego mi teléfono vibró. Llegó una captura de pantalla. Era de un chat privado. El nombre de Lauren en la parte superior. El primer mensaje decía, Tom nunca revisaría. Confía demasiado fácilmente. Solo necesito que la historia de la conferencia se mantenga hasta el lunes. El siguiente decía, si vuelvo a casa emocional y digo que el viaje me hizo darme cuenta de que quiero trabajar en lo nuestro, me creerá. Me quedé en medio de mi cocina mirando esas palabras con el zumbido del refrigerador detrás de mí como si todo fuera normal. Dana susurró. Me dijo que nunca mirarías. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un error. No dije nada. Dijo, Evan le dijo a su esposa que eran reuniones de consultoría. Dana agregó, no sé lo que ya sabes, pero Evan está casado. Mercy piensa que está trabajando. Conocía a Mercy, no de cerca. Había estado en el grupo de amigos más amplio un par de veces. Tranquila, amigable, el tipo de persona que traía un postre y se aseguraba de que la cuchara de servir no desapareciera en el fregadero. Ese detalle cambió la forma de la traición. No era solo Lauren saliendo de nuestro matrimonio. Eran 2 personas usando la confianza de 2 cónyuges como tapadera. ¿Por qué me envías esto ahora? Pregunté. Dana sonaba como si fuera a llorar. ¿Por qué me arrastró a esto? Seguía haciendo pequeños comentarios como si se suponía que debía ayudar si alguien preguntaba. No quiero mentir por ella. Debería habértelo enviado antes de que se fuera. Sí, dije. Deberías haberlo hecho. Lo sé. Le agradecí de todos modos por la captura de pantalla. Luego terminé la llamada antes de decir algo cruel solo porque era la única persona disponible. Esa noche, Lauren me envió un mensaje de texto, día largo, me voy directo a la cama. ¿Te quiero? Miré el mensaje durante mucho tiempo. Luego respondí, descansa. No le respondí, te quiero. Ella lo notó. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron, aparecieron de nuevo, y luego nada. A la mañana siguiente, llamé a un abogado de divorcios. Aún no sabía lo que quería.
Eso suena extraño después de todo lo que había visto. Pero hay una diferencia entre saber que has sido traicionado y saber exactamente cómo desmantelar 12 años de matrimonio. Solo sabía que necesitaba consejo antes de cometer un error que pudiera perjudicarme más tarde. La abogada era tranquila de una manera que yo necesitaba. Llevé copias impresas y tenía copias de seguridad digitales. Miró todo sin reaccionar mucho. Cuando llegó a la captura de pantalla de Dana, hizo una pausa. Esto ayuda con la línea de tiempo y la intención, dijo. Pero escucha con atención. No la amenaces. No discutas por mensaje de texto. No envíes ensayos emocionales. Conserva todo en su forma original. No la he confrontado. Bien. Manténlo así hasta que decidas tu próximo paso. Pregunté qué podía hacer con el dinero. Me dijo lo que era razonable y lo que no. Podía asegurar mis cuentas personales. Podía cambiar las contraseñas de las cuentas que eran solo mías. Podía actualizar el depósito directo en el futuro de una manera que no ocultara los fondos matrimoniales ni vaciara las cuentas conjuntas. Podía congelar o limitar ciertas líneas de crédito donde legalmente se me permitía. Podía documentar los cargos de la cuenta conjunta que parecían estar vinculados al viaje. Fue muy clara sobre lo que no debía hacer. No vaciar las cuentas. No bloquearle el acceso a las necesidades compartidas. No tomar propiedades. No tratar de castigarla financieramente. Protégete. Deja que el proceso se encargue del resto. Eso sonaba menos dramático que la venganza, pero era exactamente lo que necesitaba. Cambié mis contraseñas personales, no las de ella, no las cosas compartidas que no tenía derecho a controlar. Las mías. Moví los futuros depósitos directos de acuerdo con el consejo que me habían dado. Descargué los registros de la cuenta conjunta. Tomé capturas de pantalla del cargo sospechoso y la categoría del comerciante. Guardé los recibos del transporte compartido. Me aseguré de que nada dependiera de un solo dispositivo o una sola cuenta. Entonces Lauren envió el mensaje de texto que estaba esperando. La conferencia se extendió. Te explicaré cuando esté en casa. Un minuto después. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Estaba sentado a la mesa de la cocina con el recibo del resort abierto frente a mí. Recuerdo el sonido exacto del lavavajillas haciendo clic para iniciar su ciclo de secado. Recuerdo el café helado sudando a través de una servilleta junto a mi computadora portátil. Recuerdo sentirme extrañamente tranquilo. Escribí, el viernes está bien. Mi abogado dijo, 2 días más ayudan. Lo miré fijamente durante 5 segundos. Luego lo envié. Su primera llamada llegó en menos de 10 segundos. Luego otra. Y otra. Las dejé ir al buzón de voz. Sus mensajes de texto llegaron rápido. Contesta tu teléfono. Tom, por favor, no hagas algo de lo que no puedas retractarte. No entiendes lo que está pasando. Esta es exactamente la razón por la que tenía miedo de contarte las cosas. Ese último casi me afecta. No porque lo creyera, sino porque me mostró lo rápido que podía convertir un recibo con 2 nombres en una historia sobre mi reacción. Escuché un mensaje de voz porque se sincronizó con la tableta antes de que pudiera borrarlo de su teléfono. Su voz estaba entrecortada. Tom, no hagas esto por algo que no entiendes. Solo contéstame, por favor. Podemos hablar cuando esté en casa. No me avergüences. No contactes a nadie. No me avergüences. No lo siento. No puedo explicarlo. Ni siquiera no te engañé. Solo no me avergüences. No respondí hasta más tarde esa noche. Le envié un mensaje de texto. Cualquier cosa práctica puede enviarse por escrito. Ella respondió, estás siendo cruel. Escribí, no, estoy siendo cuidadoso. Cuando Lauren llegó a casa el viernes, parecía una persona que regresaba de una batalla en lugar de un resort. Sin maquillaje, el pelo desordenado, un cardigan apretado a su alrededor, los ojos ya húmedos antes de abrir la puerta por completo. Yo estaba en la sala de estar.
La casa estaba demasiado limpia porque había pasado 2 días controlando mis manos haciendo tareas domésticas. Dejó su maleta cerca de la pared. Me asustaste, dijo. La miré. No, te asusté porque tenía una razón. Su rostro se endureció. No entiendes lo que viste. Entiendo los recibos. Eso no es justo. ¿Qué parte? Apretó los labios y luego desvió la mirada como si estuviera tratando de elegir entre 5 historias diferentes. No fue un gran plan, dijo. Casi me río. No lo hice. Lauren, no estoy gritando porque no estoy confundido. Eso la hizo estremecerse. Se sentó en el borde de la silla frente a mí, pero no se quitó el abrigo. Estaba sola. Has estado distante durante meses. Le dijiste a Dana que te creería si volvías a casa emocional y decías que querías trabajar en lo nuestro. El color desapareció de su rostro por primera vez. Parecía genuinamente sorprendida. No avergonzada. Sorprendida. Dana no tenía derecho, susurró. Con eso te vas a quedar. Se levantó de nuevo. Estás tratando de humillarme. No se lo he dicho a tus padres. No he llamado a Evan. No he contactado a Mercy. No he publicado nada. Llegaste a una casa tranquila y a un esposo pidiendo comunicación por escrito. Enviaste un mensaje de texto sobre un abogado mientras yo estaba fuera. Tú enviaste una extensión de conferencia falsa mientras estabas en un resort con un hombre casado. Se cubrió la cara con ambas manos. Por un segundo, vi a la mujer con la que había estado casado durante 12 años. La mujer que lloraba con los vídeos de adopción de perros, odiaba los champiñones y siempre robaba la manta en invierno. Luego bajó las manos y sus ojos se agudizaron. Tenemos cena en casa de mis padres el domingo, dijo. La miré fijamente. ¿Estás pensando en la cena? Deberíamos ir. No. La gente normal no se esconde cuando las cosas se ponen difíciles. Entendí de inmediato. Quería testigos. Quería la mesa de sus padres, la voz protectora de su madre, el silencio de su padre, una habitación donde cualquier enfado de mi parte parecería inestabilidad, y cualquier lágrima de ella parecería una prueba. ¿Estás segura de que quieres una audiencia? Pregunté. Levantó la barbilla. No voy a ser tratada como si hubiera hecho algo imperdonable sin contexto. Ahí estaba esa palabra, contexto. Dije bien. Ella parpadeó. Bien. Bien. Iremos. Durante los siguientes 2 días, intentó ablandarme, luego avergonzarme, luego confundirme. Me dejó un café en el mostrador. Me envió un mensaje de texto desde la otra habitación. Echo de menos cuando podíamos hablar. Pasó junto a mí en el pasillo y dijo, ¿estás disfrutando de este silencio? No mordí el anzuelo. Sábado por la noche. Se paró en la puerta del dormitorio mientras yo doblaba una camisa. No significó lo que crees, dijo. Puse la camisa en un cajón. Entonces escribe lo que significó. ¿Qué? Escríbelo. Envíalo por correo electrónico. Todo. El hotel, Evan. El cargo de la cuenta conjunta, la extensión, los mensajes a Dana. Pon el contexto por escrito. Me miró como si la hubiera abofeteado. Eso no es una conversación real. No, es un registro. ¿Se fue? La cena del domingo en casa de Carol y Mark se sintió como entrar en una obra de teatro donde todos sabían sus líneas excepto yo. Carol abrazó a Lauren demasiado tiempo en la puerta y me dedicó la sonrisa cautelosa de una mujer que ya había escuchado una versión de la historia en la que su hija era frágil y yo era irrazonable. Tom, dijo, qué bueno verte. Igualmente, Carol. Mark fue más silencioso. Me estrechó la mano y me sostuvo la mirada un segundo más de lo habitual, como si supiera que algo andaba mal, pero no quisiera saber cuán mal. La mesa ya estaba puesta. Cuencos de ensalada, té helado, un plato de panecillos cubierto con una toalla, los teléfonos boca abajo porque Carol creía que las comidas debían ser comidas, a menos que fuera ella quien revisara un mensaje.
Lauren se sentó a mi lado, algo que no había hecho en casa en 2 días. Debajo de la mesa, su rodilla rebotaba. La cena comenzó con una charla trivial. El tiempo, la cerca de un vecino. Carol quejándose de que los precios de los comestibles eran ridículos. Lauren respondía con demasiada alegría. Comí lo suficiente para no parecer dramático. Entonces Carol se volvió hacia Lauren y dijo, entonces, ¿cómo estuvo la conferencia, cariño? Lauren tomó un sorbo de té helado. Había estado esperando esto. Honestamente, agotadora, dijo. El hotel estaba lleno. Los talleres terminaban tarde. Todo se reorganizó a último minuto. Mi vuelo de regreso fue una pesadilla. Apenas dormí. Carol me lanzó una mirada a través de la mesa. Eso suena estresante. Lo fue, dijo Lauren en voz baja. Pero también me dio tiempo para pensar en nosotros. Nosotros. Ahí estaba. Me di cuenta de que quiero trabajar en nuestro matrimonio, continuó. Y luego llegué a casa y me encontré con acusaciones y comentarios de abogados. Sé que Tom está herido, pero siento que no me está dando la oportunidad de explicarme. Carol dejó su tenedor. Tom, dijo con cuidado. Tal vez esto es algo que ustedes dos deberían discutir en privado. Lauren bajó los ojos. Fue una buena actuación. No demasiado llanto. Solo la suficiente dignidad herida. Miré a Mark. Estaba mirando su plato. Miré a Carol. Estaba preparada para defender a su hija. Miré a Lauren. Estaba esperando que yo explotara o me retirara. No hice ninguna de las dos cosas. Saqué mi teléfono del bolsillo y lo puse sobre la mesa. El sonido fue pequeño, pero todos lo miraron. Abrí el recibo del hotel y giré la pantalla hacia Lauren primero. Luego dije, que parte de la conferencia se celebró en una suite king bajo 2 nombres. Nadie se movió. El silencio era tan completo que oí crujir la silla de alguien en la habitación de al lado. Lauren intentó coger el teléfono. Lo deslicé hacia atrás sin levantar la voz. No, Tom, espetó. No puedes engañarme en privado y hacer que te proteja públicamente. La cara de Carol cambió. No de repente. Primero confusión, luego irritación, como si quisiera rechazar lo que estaba viendo antes de entenderlo, y luego miedo. Lauren, dijo Carol, por favor dime que hay una explicación razonable. Lauren rió una vez, un sonido agudo y falso. Hay contexto. Abrí la siguiente imagen. Transporte compartido desde el aeropuerto hasta el resort. Tom, advirtió Lauren. Abrí la transacción bancaria. Cargo en la cuenta conjunta etiquetado como tarifa de capacitación. Categoría del comerciante, alojamiento. Carol se llevó una mano a la boca. Abrí la alerta de vuelo. Solicitud de cambio de regreso antes de que me dijeras que la conferencia se había extendido. Mark finalmente levantó la vista. Abrí la captura de pantalla de la historia del resort. Lauren y Evan en el reflejo del cristal. La voz de Lauren se quebró. Guardaste la historia de una extraña para espiarme. Era pública. Eso es enfermo. Lo que es enfermo es hacerme pagar parte de ello y luego venir aquí a representar una terapia de pareja sobre una ensalada. Carol susurró. Evan. La mandíbula de Mark se tensó. Evan es Mary. Lauren no respondió. Eso fue suficiente respuesta. Mark se reclinó lentamente como si la silla hubiera dejado de sostenerlo. Abrí la captura de pantalla de Dana al final. No leí cada palabra en voz alta. No fue necesario. Puse el teléfono frente a Carol y la dejé leer. Tom nunca revisaría. Confía demasiado fácilmente. Solo necesito que la historia de la conferencia se mantenga hasta el lunes. Si vuelvo a casa emocional y digo que el viaje me hizo darme cuenta de que quiero trabajar en lo nuestro, me creerá. Los ojos de Carol se llenaron de lágrimas, pero no eran las lágrimas que Lauren quería. Oh, Lauren, dijo. Lauren se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared detrás de ella.
No tenías derecho a traer esto aquí. La miré. ¿Tú lo trajiste aquí? No, yo traje a mi esposo a cenar. Tú trajiste una audiencia. Carol dijo, siéntate. Lauren se volvió hacia ella. Mamá. Dije que te sentaras. Esa fue la primera vez en 12 años que había escuchado a Carol usar esa voz con Lauren. Lauren no se sentó. Se quedó allí temblando, con los ojos húmedos. Ahora de verdad. Me estás humillando, me dijo. No voy a discutir esto en una cocina mientras decides qué mentira intentar a continuación. Recogí mi teléfono. He hablado con un abogado. La comunicación práctica puede hacerse por correo electrónico. Cualquier cosa legal puede ir a través de un abogado. Mark dijo mi nombre en voz baja. Tom. Hice una pausa. Parecía más viejo que hacía 10 minutos. Lo siento. Lauren emitió un sonido herido. Papá. Él no la miró. Asentí una vez a Mark, luego a Carol. No salí furioso. No cerré la puerta de golpe. Dejé mi vaso medio lleno de té helado en la mesa y salí mientras alguien detrás de mí comenzaba a recoger los platos demasiado ruidosamente, como si el ruido pudiera cubrir lo que acababa de suceder. Lauren llamó antes de que llegara a mi coche. Dejé que sonara. Luego vinieron los mensajes de texto. Me destruiste. Hiciste que mis padres me odiaran. Ni siquiera sabes toda la historia. Por favor, vuelve, Tom. Lo digo en serio. No contactes a Mercy. Ese último mensaje me dijo exactamente lo que tenía que suceder a continuación, pero aún así no lo hice imprudentemente. Envié todo lo que involucraba a Evan a través de mi abogado y pregunté cuál era el canal apropiado. Mercy merecía la verdad, pero no iba a convertir el dolor de otra mujer en un espectáculo público. Unos días después, Mercy me llamó. Casi no contestó porque sabía que no había ninguna versión de esa llamada que se sintiera bien. Cuando respondí, dijo. Pensé que él también estaba viajando por trabajo. Su voz era plana. No tranquila. Plana. Lo siento, dije. Dejó escapar un suspiro que sonó casi como una risa. Vi los cargos. Seguía diciéndome a mí misma que había una explicación. Yo también hice eso. Hubo una larga pausa. Luego dijo, gracias por no hacer que me enterara por los chismes. Después de eso, el grupo de amigos comenzó a fracturarse de maneras predecibles. Algunas personas evitaron a todos. Algunos actuaron como si el verdadero problema fuera que la verdad salió a la luz en la cena. Una persona me dijo a través de otra que debería haberlo manejado en privado. Tal vez, pero en privado era exactamente donde Lauren quería que viviera la mentira. No comencé una campaña de chismes. No publiqué capturas de pantalla. No llamé a Evan por su nombre en línea ni aparecí en ningún lado. No necesitaba arruinar a Evan. Él ya había hecho el trabajo. Simplemente dejé de permitir que usara mi silencio como refugio. Lauren pasó rápidamente del pánico al duelo y a la negociación. Me envió por correo electrónico 3 páginas tituladas ¿Qué pasó realmente? Lo leí una vez. Según Lauren, se había sentido sola. Se había sentido invisible. Evan la escuchaba. El resort fue un error de juicio. El hotel separado fue porque necesitaba espacio. Los 2 adultos en la reserva no eran lo que parecía. El cargo conjunto fue descuidado, no malicioso. Los mensajes a Dana eran un desahogo. El plan de volver a casa emocional y hablar sobre nuestro matrimonio era una prueba de que todavía le importaba. Respondí con 4 frases. El engaño rompió mi confianza. La planificación acabó con mi confianza en ti. El uso de dinero conjunto y el intento de hacerme parecer paranoico acabaron con mi disposición a trabajar en privado. La comunicación futura debe seguir siendo práctica. Respondió 2 minutos después. Así que 12 años no significan nada. Casi respondo rápidamente. Luego recordé la voz de la abogada. No discutas por mensaje de texto. Esperé hasta la mañana siguiente.
12 años es la razón por la que estoy manejando esto con cuidado en lugar de emocionalmente. Esa se convirtió en mi regla. Cuidadoso, no emocional. Claro, no cruel. Documentado, no dramático. Intentó llamar tarde en la noche. No respondí. Vino a casa una vez mientras yo recogía ropa e intentó interponerse entre la puerta del dormitorio y yo. Solo háblame como mi esposo, dijo. Sostuve una pila de camisas dobladas contra mi pecho y miré a la mujer con la que solía planificar las listas de la compra. Yo era tu esposo cuando te fuiste a la conferencia, dije. Tú hiciste otros arreglos. Su rostro se contorsionó. Eso es frío. No. Frío fue decirle a tu amiga que yo era demasiado confiado para ser peligroso. Lloró entonces, fuerte. Sentada en el borde de la cama, con los hombros temblando, diciendo que no lo dijo de esa manera. Quizás una parte de ella no lo hizo. Quizás la gente dice cosas feas cuando intenta justificar elecciones feas. Pero había dejado de medir el daño por las partes de las que se arrepentía. Solicité la separación legal primero. Luego el divorcio se convirtió en la dirección, no en una amenaza. El proceso no fue instantáneo y no fue satisfactorio a la manera de las películas. Hubo formularios, extractos de cuentas, correos electrónicos incómodos y días en los que me despertaba furioso de nuevo porque algún pequeño objeto en la casa me recordaba una versión de nosotros que ya no existía. Los padres de Lauren no la abandonaron. Eran sus padres. Nunca esperé que lo hicieran, pero Carol dejó de llamarme para sugerirme paciencia. Mark envió un solo mensaje de texto que simplemente decía, ojalá hubiera dicho la verdad antes de hacerte demostrarla. Eso significó más de lo que esperaba. Dana se disculpó de nuevo. Lo acepté sin pretender que éramos amigos. Mercy presentó sus propios papeles unas semanas después. Aparentemente, Evan intentó la misma rutina del contexto con ella. No funcionó mejor allí. Lauren seguía insistiendo en que la cena fue la parte que no podía perdonar. Podrías haberme protegido, dijo durante una de las últimas conversaciones en persona que tuvimos antes de que hiciera todo solo por correo electrónico. Estábamos en la cocina, la misma cocina donde la tableta se había iluminado por primera vez con la confirmación del hotel. La tableta ya no estaba. La había guardado en una caja con otros aparatos electrónicos compartidos para que los abogados los clasificaran si era necesario. Dije, no estabas pidiendo protección. Estabas pidiendo cobertura. Parecía agotada. Cometí un error. No, dije, hiciste reservas. Cambiaste vuelos. Usaste dinero conjunto. Preparaste una historia. Luego elegiste la cena porque pensaste que me quedaría callado frente a tus padres. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. Tenía miedo. Yo también. Eso la detuvo. No había dicho eso antes. No a ella. Tenía miedo de que si te confrontaba, me harías parecer inseguro, dije. Y la peor parte es que ya habías empezado. Frío, distante, controlador, paranoico. Estabas construyendo una versión de mí que pudiera absorber lo que hiciste. Ella susurró. No lo pensé de esa manera. Lo sé. Por eso estamos aquí. Después de eso, dejé de tener conversaciones emocionales privadas con ella. No porque no sintiera nada, sino porque cada conversación se convertía en un pasillo sin salida. Quería el perdón sin una responsabilidad total. Quería privacidad después de usar la privacidad para construir una segunda vida. Quería que me importara más cómo se veía la verdad que lo que la verdad era. Ya había terminado de hacer eso. El proceso de divorcio avanzó. Separamos las finanzas según el consejo legal. Documenté lo que necesitaba ser documentado y dejé que los abogados se encargaran del resto. Dejé de explicarme a la gente que solo quería que la historia se suavizara lo suficiente para que todos se sintieran cómodos. Algunas noches todavía eran malas. No pretenderé que salí de 12 años de matrimonio sintiéndome poderoso todos los días. Hubo noches en las que me senté en el sofá de un alquiler tranquilo con comida para llevar enfriándose a mi lado, preguntándome cuánto tiempo había sido capaz de mirarme y mentir con esa voz normal.
Pero nunca me arrepentí de no haber gritado. Nunca me arrepentí de no haber conducido hasta el resort. Nunca me arrepentí de no haberle dado una escena que pudiera usar para enterrar los hechos. La gente piensa que la calma significa que no estás enojado. Eso no es cierto. La calma solo significa que no le estás entregando tu ira a la persona que ya demostró que la usaría en tu contra. Lauren le dijo a la gente que la tomé por sorpresa en la cena. Dejé que esa versión fuera a donde tenía que ir porque cualquiera que importara finalmente escuchó la parte que ella omitió. Ella eligió la cena. Ella eligió la mentira. Y ella eligió representar la inocencia frente a las personas que la amaban. Yo solo dejé de participar. Tal vez fui duro por dejarla terminar la historia falsa de la conferencia antes de poner el recibo sobre la mesa. Tal vez podría haberlo terminado en nuestra sala de estar y haberles ahorrado a Carol y Mark la humillación de ver a su hija derrumbarse en tiempo real. Pero sigo volviendo a una cosa. Yo no construí ese escenario. Simplemente me negué a seguir de pie en él a su lado.